mis queridos hermanos y amigos, le habla su querido hermano Suárez, gloria a Dios. Y en este momento venimos delante de ustedes para hablarles, para hablarles de un tema que es muy importante y que lamentablemente en la actualidad ese tema no se explica, ese tema no se habla, porque hoy actualmente en la Biblia simple y sencillamente hablamos de profetas, de apóstoles. Ya ni siquiera mucho la palabra evangelista se menciona, gloria a Dios, pero hablamos de evangelistas, hablamos de maestros, hablamos de pastores. Pero en la actualidad, mis queridos hermanos, la gran verdad es que a la gente le encanta que le llamen profeta, a la gente le encanta que le llamen ministro, apóstol, gloria a Dios. Pero el título principal que todos debemos tener o que deberíamos tener es un título que nadie hace alusión de eso. Nadie habla con referente a esa palabra y es cuando Pablo dice siervo de Jesucristo. Hoy ya nadie quiere que lo llamen siervo. Hoy ya todo el mundo quiere que le llamen apóstol, que le llamen reverendo, que le llamen profeta, que le llamen evangelista, siervo del Señor, porque mientras más alto es el título, mejor quizás es la ofrenda o la bendición que recibes. Pero en esta tarde, o más bien en esta madrugada, porque estamos de madrugada grabando, vamos a hablar sobre la importancia del título siervo de Jesucristo. Gloria al Señor. Siervo de Jesús. Pero lo primero que hay que hacer es hablar qué es un siervo. Y antes de hablar del siervo, vamos a hablar sobre lo que es el esclavo. Gloria al Señor, porque ambas palabras van relacionadas. Bendito sea Dios. Lo primero que hay que ver es de dónde vienen los esclavos. Cuando usted escucha los relatos del apóstol Pablo, los libros del apóstol Pablo están muy llenos de palabras romanas, de palabras griegas, pero no resaltan tanto como las palabras romanas. Las palabras romanas resaltan mucho en los libros del apóstol Pablo y también la palabra griega, porque por ejemplo, cuando la Biblia habla de los esclavos, ¿de dónde venían los esclavos? Los esclavos no eran nada más personas que el Imperio Romano, cada vez que iba conquistando una nación o iba metiéndose en un continente, cada lugar donde ellos iban conquistando, inmediatamente iban tomando las personas de esas naciones o de esos lugares que ellos conquistaban, y los tomaban como esclavos. Entre ellos podían ser esclavos personas doctores, personas que eran comerciantes, personas que eran personas de la clase alta, de la clase media y de la clase baja. Y el Imperio Romano simple y sencillamente los agarraba cuando los agarraba, que conquistaba esa nación, los traía a Roma y los vendía simple y sencillamente como una subasta pública. Y hay muchos temas que salen a relucir. Porque mientras yo hacía esta investigación, me topé con un sinnúmero de enseñanzas y de cosas que no vienen al tema, pero voy a dar un puntico breve. Yo no entiendo de dónde las personas, algunos hermanos que se denominan sana doctrina, sacan en la Biblia diciendo que las hermanas que usan un pantalón, eso es pecado o es del diablo. Cuando yo investigué sobre las vestimentas que utilizaban los romanos, las vestimentas que utilizaban, que se le daba a los esclavos, las vestimentas que quizás utilizaban los judíos, me doy cuenta que simple y sencillamente cada nación, cada país tenía su cultura, tenía sus normas. Entonces, utilizaban por lo regular una bata desde arriba hacia abajo, o sea, no había nada que lo diferenciara, el cinto era lo que diferenciaba tanto al hombre como a la mujer. Entonces, cuando ya llegamos a Roma, en Roma no es menos, lo que hace es una bata, hasta arriba, hasta abajo, la diferencia, un cinto, otros detalles. Y en el caso de los esclavos, oiga, escucha este detalle, que es importante. A los esclavos, muchas veces a los esclavos lo único que se le ponía era, como decimos aquí en República Dominicana, un taparrabo como en forma de pamper en algunas ocasiones. En otras ocasiones le daban, por ejemplo, más o menos le daban
una túnica que le bajaba un poquito más para abajo de la cintura. Y habían otros que quizás eran los que estaban en lugares de más altura, donde quizás se les permitió utilizar una túnica completa. Gloria a Dios. Entonces, no entiendo de dónde las personas sacan esa parte, donde a veces quieren incluir el debate del pantalón, la falda, el pantalón, la falda. No entiendo de dónde sacan ese tema, no entiendo. No hay asidero bíblico para hablar sobre ese tema, pero ese no es el punto. Ese no es el punto, aunque también creo y entiendo que las hermanas en Cristo, nuestras hermanas en Cristo, quienes utilizan pantalones y van a la iglesia con pantalones, deben vestir como dice la Biblia, deben vestir, como dice Pedro, con cordura. No es prudente, no es correcto que una hermana agarre y utilice un pantalón ceñido al cuerpo, como yo he visto en muchas congregaciones. Eso le puede servir de tentación al hermano. Quizás usted me diga, no, pero que el hermano es muy carnal. No, quizás no sea muy carnal. Lo que sí creo es lo que dice la Biblia, que tenemos que ser prudentes. Si la mujer utiliza un pantalón desahogado para que no le vaya a servir de tentación al hermano. Debe ser prudente, usted debe cuidar su cuerpo. En fin, ese no es el tema. La vestimenta de los esclavos es una vestimenta extraordinaria porque le decía, incluso había hombres que le ponían la túnica y en la túnica le había la parte izquierda no cubría, pero nunca le cubrían la parte derecha. En el caso de la vestimenta de las esclavas, también agarraban y se le ponían una túnica. Por lo regular se le ponía la túnica, pero oiga, la túnica muchas veces no tenía nada abajo, era como algo de tentación para el dueño, que si en algún momento el dueño quisiese abusar, no abusar, sino vivir con esa esclava, la ley se lo permitía. La ley se lo permitía de tal manera que eso no se tenía como pecado, puesto que el esclavo era propiedad del dueño. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo me pongo a investigar sobre el detalle de los esclavos, los detalles, los esclavos venían de muchas formas, venían de la conquista de pueblos, naciones. Otra de las formas que venían los esclavos eran que había unas personas navegando, que navegaban, unos piratas, y cuando esa gente agarraban y se metían a las embarcaciones de otras embarcaciones, los llevaban esclavos y los llevaban para que lo vendieran. Un punto importante es que cada uno de los esclavos individual tenía un precio, dependiendo del tamaño, dependiendo la tez de color, el pelo, los ojos, dependiendo si era fuerte, dependiendo si era cuerpo atlético, dependiendo si era inteligente. O sea, el precio variaba dependiendo el tipo de esclavo que fuera. Y eso le da un matiz importante porque no todos los esclavos tenían el mismo precio. Por ejemplo, los esclavos que eran seleccionados como para ir a peleas como gladiador, esos esclavos fuertes, ¿verdad? Tenían un precio sumamente alto. Los esclavos que eran de tez normal tenían un precio mediano. Pero si tenía un intelecto alto, un doctor, un buen administrador, qué sé yo, esa persona tenía un precio bueno. Pero los niños tenían un precio bajo, puesto que no tenían mucho conocimiento. Eran niños que ellos simple y sencillamente lo iban a instruir para hacer lo que ellos quisieran con esos niños, por lo tanto no tenían un precio muy alto. Gloria al Señor. Bendito Dios. Entonces, amados, los esclavos variaban mucho dependiendo su color, su tez de pelo, los ojos, variaba mucho. Pero los romanos hacían un énfasis muy importante sobre la importancia de los esclavos. Una persona que quizá no tuviera mucho dinero en el Imperio Romano, pero de repente tenían que ser un solo esclavo, esa persona se mantenía en un estatus regular porque decían, si él tiene un esclavo, es porque tiene el dinero para mantenerlo. Un detalle importante y es que el esclavo no se consideraba a sí mismo como algo de importancia. Y no lo consideraban como algo de importancia, sino más bien alguien que servía a su señor. Alguien que servía al amo que lo compró.
El amo delante de la sociedad no es importante, es importante para su amo que lo compró. Y si en algún momento determinado el amo quisiera agarrarlo y, por ejemplo, matarlo, eliminarlo, quemarlo, ahorcarlo, simple y sencillamente la sociedad lo asumía como que no ha pasado nada, puesto que él era el dueño. Y el dueño tenía todo el derecho de hacer con el esclavo lo que le diera su gana, si lo decimos así en términos dominicanos. Gloria al Señor. Y es por eso que quiero leer la palabra de Dios. Antes de seguir, quiero leer la palabra de Dios. Porque Pablo en el capítulo 4 del libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 4, dice así en el verso 10. Ok, verso. Aquí es. Oh, gloria a Dios de perfecto. Ok, verso 10. Dice. El verso 9 dice así. Ok. A veces piensan que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en exhibición como prisioneros de guerra. Al final del desfile del vencedor, considerados a muerte, nos hemos convertido en espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes firman a ser sabios en Cristo Jesús. Somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes nos estiman y a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Gloria a Dios. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Cuando usted lee el libro de 1 Corintios, capítulo 4, verso 9 en adelante, usted se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Cuando las personas agarraban y traían después de haber vencido en una guerra, venían, entraban primero los generales, estaban los comandantes, todo el mundo entraba, el pueblo los aplaudía. Gloria a César, gloria al emperador, gloria al emperador. Y al final, ¿quiénes venían? Los esclavos, el botín de guerra. Los esclavos venían siendo parte del botín de guerra. Por eso Pablo dice, ustedes son prácticamente alabados, elogiados, mas sin embargo nosotros somos menospreciados. Ustedes son exaltados, ustedes viven bien, mas sin embargo nosotros padecemos necesidad, padecemos hambre, padecemos frío. Gloria a Dios. Pero hay una expresión del apóstol Pablo cuando Pablo le dice, creo que es en el capítulo 3 a los Corintios, que le dice, nosotros somos siervos de Jesucristo. Y esa palabra para mí es sumamente poderosa porque ahí es donde queremos llegar con el tema. Para mí esa palabra es poderosa. Porque el esclavo podía ser condenado a muerte. Habían esclavos que eran seleccionados y lo llevaban. Ahí había esclavos que lo utilizaban como por ejemplo para administración, eso estaban bien, para enseñar a los hijos de las personas poderosas, eso está excelente. Habían esclavos que los seleccionaban para trabajo forzoso, para recoger en las construcciones las piedras. Pero habían unos esclavos, y esos son los dos esclavos que me llaman la atención. Habían esclavos que eran condenados a muerte. Uno de ellos era el que era seleccionado para hacer trabajo del gobierno, como por ejemplo en excavaciones del gobierno, para hacer grandes obras donde la vida de ese empleado no costaba un peso. Yo estoy diciendo un peso, pero costaba menos de un peso. Y esas personas estaban sentenciados a muerte. Y aquí viene la otra palabra que es donde Pablo dice, porque soy siervo de Jesucristo. Y esa palabra donde Pablo dice que él es siervo de Jesucristo tiene
Gloria a Dios. Una connotación, gloria a Dios, aleluya. Una connotación sumamente poderosa, porque cuando Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, le voy a explicar a lo que se refería Pablo. En la antigüedad, cuando los soldados romanos iban a la guerra, que se iban por lo regular, que iban a cruzar de un continente a otro, iban de un pueblo a otro y tenían que irse en barco. Este tipo de barco, creo que le llamaban trirremo le llamaban a ese barco. Ese barco tenía 3 tipos de remo. El primer remo de arriba lo tenían los soldados romanos. Asignaban un grupo de soldados romanos para esa parte de arriba donde estaban cómodos, donde remaban con mucha comodidad, con mucha tranquilidad y donde recibían el aire fresco, donde simple y sencillamente hacían el trabajo porque les tocaba, porque eran parte de la guerra. Luego estaba el segundo nivel de remo. Este segundo nivel de remo estaba ocupado por esclavos y por soldados romanos que a veces se portaban mal. Usted sabe que en todos los aspectos de la vida siempre hay personas que se portan mal. Habían soldados que eran un poco rebeldes y como castigo los mandaban para el segundo lugar de remo. En el segundo lugar de remo ahí ya tenían menos aire, tenían que remar con calor, pero tenían que remar y a pesar de todo, aunque tenían calor, pero estaban bien. Y había unos esclavos que estaban justamente con eso. Pero la tercera línea de personas que remaban eran los de abajo, los de al final, los que eran siervos, o sea, eran esclavos que se entendían como siervos, pero eran prácticamente sentenciados a muerte. Estos esclavos que estaban en la parte de abajo simplemente renaban, ahí no había ventilación. Ellos estaban atados a grilletes que le ataban la cintura y le ataban los pies. De tal manera que cuando esas personas iban a la guerra, si de repente en medio de la guerra ese barco se hundió, ¿usted sabe qué pasaba? Se iban los esclavos juntamente con el barco al fondo del mar. Y cuando yo veo todas estas expresiones sobre lo que tiene que ver con esclavos y veo, gloria a Dios, la enseñanza de Pablo y veo lo que se predica ahora, digo, Dios mío, pero qué gran distorsión hay. Qué gran distorsión hay de lo que se predica ahora, de los siervos de ahora y lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia te dice que tú eres siervo de Jesucristo, te está diciendo que tú eres esclavo de Jesucristo, que tú te debes a Jesucristo, que tu vida le pertenece a Jesucristo, que Jesucristo puede hacer con tu vida lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y en el momento que Él quiera. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, lo que se enseña ahora está bastante distorsionado. Ahora nos topamos con un grupo de profetas y de predicadores que para tú invitarlos a predicar, me voy más lejos, escucha bien lo que le voy a decir, me voy más lejos. Tú los invitas a predicar y tú tienes que darle una ofrenda de acuerdo a su demanda o a su necesidad. Entonces yo quiero hacer una pregunta con respecto a esto. Por ejemplo, yo conozco de casos, he escuchado de casos que hay predicadores que para tú invitar a esos predicadores, tú tienes que pagarle avión en primera clase, tienes que pagarle hotel 5 estrellas, tienes que pagarle una limusina para irlo a buscar, tienes que pagarle spa. Cuando está en el hotel que va a comer, no puede haber nadie en el comedor, en el restaurante. Tienen que ser ellos y su familia. Gloria a Dios, nada más pueden estar ellos y su familia. Y cuando van a la piscina, en la piscina no puede estar nadie, tienen que estar ellos y su familia, porque las demás personas le quitan la comunión. Entonces, cuando yo veo eso y yo veo lo que enseña la palabra con referente al siervo o al esclavo en Cristo, yo digo, pero esta gente no son esclavos de Jesucristo, Jesucristo es esclavo de ellos, porque ellos quieren esclavizar al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo haga lo que a ellos le da su santa voluntad. Cuando la Biblia nos manda a nosotros a servir, a dependernos de nosotros. Y yo voy a decir algo que tiene más peso todavía. Tiene más peso. Y es que, mire, y esto que voy a decir puede sonar chocante, pero hay muchos pastores que han perdido el norte de entender a quién les sirve.
Han perdido el norte de entender a quién le sirven. Y si tú eres esclavo de Cristo, le sirves a Jesucristo, Jesucristo es el responsable de sustentarte. Y escucha bien lo que voy a decir para que no me vaya a malinterpretar. Entiendo perfectamente que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Entiendo perfectamente que la Biblia dice, gloria a Dios, de que los sacerdotes eran sustentados por el pueblo. Entiendo perfectamente que la Biblia dice que debemos dar las ofrendas y que debemos dar el diezmo. No estoy en contra de nada de eso. Todo eso lo entiendo perfectamente. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En la antigüedad, cuando un amo tenía su esclavo, el amo era el principal responsable de sustentar a su esclavo, con mucho o poco. Y cuando le hablo con mucho o poco, me voy a la Biblia atrás también, cuando Elías Tisbita, Dios le dice, mira, vete al lago de Kerit, vete hasta el lago, que luego vamos a tener una enseñanza sobre Elías. Y allí yo enviaré los cuervos para que te alimenten. Quizás usted entenderá que allá Dios lo agarraba y Elías tenía comida que botaba, que desparramaba. No, allá Dios le mandaba a Elías todo lo necesario para él vivir. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, que venía caminando y dando vueltas en el desierto, Dios le daba todo lo necesario para ellos vivir. Gloria a Dios. Y Dios así que trabaja. No es que Dios no te va a dar riqueza, no es que Dios no te va a dar grandes cantidades de muchas cosas. Claro que Dios lo hace. Pero el enfoque principal del siervo de Jesucristo debe ser entender que quien te llamó es quien te va a sustentar. Que quien te llamó es quien te va a proveer. En el momento que tú logras entender eso, amén de la ofrenda, amén de los diezmos, amén de todo lo otro que venga. Pero cuando logras entender eso, vas a caer en un punto importante, en el esclavo que vive por fe creyendo en su Señor. Independientemente de que entre los ofrenda, independientemente de que entre el diezmo, independientemente de que entre los otros, tú vas a tener un Señor que siempre estará en control y va a estar atento a cada una de tus necesidades. Cierro paréntesis. Entonces, mis amados hermanos, creo que hemos desvirtuado mucho el concepto real. Sí es cierto que tenemos ministerios, sí es cierto que tenemos llamados, evangelista, profeta, apóstol, maestro, pastor, ciertamente tenemos todos esos llamados. Pero antes, más importante que cada uno de esos llamados, porque cada uno de esos llamados son para la edificación de la iglesia, pero el siervo es para servirle al Señor de la iglesia. Los ministerios son para la edificación de la iglesia, pero el llamado a ser siervo es para servirle al Señor de la iglesia, al cual le sirven esos que son ministros, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, pastores, entre otros. Ellos tienen un llamado, pero el llamado principal es servirle al dueño de la iglesia al cual ellos le brindan ese servicio. Así que nunca perdamos ese concepto, amado. Por eso Cristo dijo que el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. El concepto principal es servir. El que quiera ser grande entre vosotros debe servir a los demás. Cristo, que fue el ejemplo más grande, fue el predicador más grande que pasó por la tierra, es el ejemplo más grande de servicio, porque cuando llegó un momento determinado, Cristo quiso lavarle a los apóstoles los pies. Y Pedro dijo, no, Señor, que bueno, si tú no te lo lavas, no vas a estar conmigo. No vas a estar conmigo. No, pues entonces lávame completo. También lo hizo mal Pedro. No, yo te voy a lavar lo que te dije. Entonces creo
que todas las iglesias, que todos los pastores, el principal llamado que deben hacer, que deben enseñar a su iglesia es: tenemos que servir. Tenemos que servir, tenemos que honrar, tenemos que ser como nuestro Señor nos enseñó a ser. Cuando Pablo le dijo a ellos: yo soy siervo de Jesucristo, lo que le quiso decir: yo estoy condenado a muerte para servirle a Dios y a usted. Estoy condenado a muerte. Soy un preso condenado a muerte. Soy un esclavo condenado a muerte con tal de servirle a Dios y a usted. Creo que ese debe ser el enfoque principal, amados hermanos. Entender que somos llamados a servir, que somos llamados a ser esclavos de Cristo, en el cual ya no brillamos nosotros, que brille Cristo, que brille la luz de Cristo. Gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.